El flagelo del racismo es el título de esta serie que inauguré la semana pasada. Y el título de la exposición de hoy es Renunciando al engaño del racismo. El apóstol Pablo escribió a los Colosenses y nos dice estas palabras en el capítulo 2, versos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Señor, al abrir tu palabra, entramos a la presencia de un Dios todo santo y también la vertiente de todo buen consejo. Te rogamos, Señor, en este tema que estamos analizando, que nos des orientación para ver qué nos dicen las Escrituras, qué aporte hace la palabra de Dios a nuestros corazones en cuanto a esta situación, esta problemática, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El otro día, es decir, la exposición anterior, habíamos indicado cómo la Biblia en sus comienzos establece un origen común para todos los hombres, que no existe la idea de estratificación racial entre los seres humanos. Eso es un concepto que los hombres trajeron al mundo, no es algo que Dios estableció en el mundo. Hoy quiero que podamos revisar algunas preguntas y tratar de darles algunas respuestas. Voy a hacer un poco de aclaración de algunas cosas. Una de ellas, tratar de responder cuál es el origen del racismo actual. ¿De dónde viene esto? El otro día hablábamos del origen del ser humano, pero la segregación, el establecer estereotipos dentro de la cultura humana, ¿de dónde vienen esas cosas que hoy ha permeado la sociedad? La diferenciación y la jerarquización racial, si bien es cierto que, porque vamos a ser honestos con la historia, ¿no? Algo que hoy día realmente no se encuentra, no hay sinceridad, no hay honestidad prácticamente en nada que se aborde en cuanto a ideología se refiere. Pero en realidad esta jerarquización dentro de los seres humanos es algo que ha existido a través de la historia del hombre. Sin embargo, no se ha entendido el concepto de racismo como se ha entendido en los últimos siglos. Ustedes revisan la historia en el mundo pasado o en el mundo antiguo y no van a encontrar en la mente del hombre la clasificación racial. Repito, cómo se entienden en estos últimos siglos. Y atención con esto, porque la discriminación siempre existió en la raza humana desde el momento de la caída, pero no en esta forma que se ha visto últimamente. Uno revisa, por ejemplo, civilizaciones antiguas como Grecia o Roma
o yendo más lejos, Egipto, Asiria, incluso si nos vamos más lejos del Medio Oriente, nos vamos allá a la China, por ejemplo, vamos a encontrar que existían jerarquías sociales y prejuicios étnicos y culturales, pero no lo que se vio en los últimos siglos. Incluso cuando visitamos la Edad Media, que más o menos estamos hablando de 1000 años de historia, que arranca desde el siglo V de nuestra era cristiana hasta el siglo XV, el momento se considera el Renacimiento, o si se quiere, el movimiento protestante en el siglo XVI. Esos 1000 años de historia, tampoco vamos a encontrar ese tipo de discriminación racial. Existen o se estratifican la sociedad en grupos sociales, como ser los nobles, los que formaban el clero y también los campesinos. Inclusive la sociedad era entendida en términos de cultura religiosa. En lo que hoy llamamos la Europa estaba mayormente el cristianismo y luego había una tensión entre islámicos en lo que hoy conocemos como Arabia, el norte de África y parte del sur de España, y también el pueblo judío o la religión judía. Así que existía una discriminación en esos términos, pero no la discriminación racial que vemos en los últimos siglos. Me van a disculpar porque me está fallando un poquito la garganta a mí, así que no quiero ser grosero. El concepto de raza como una categorización biológica y social no la van a encontrar en los pueblos del pasado, si realmente somos honestos con la historia. La clasificación del hombre en diferentes razas es un concepto pseudocientífico y al mismo tiempo relativamente nuevo, que comenzó más o menos en los siglos XVIII y siglo XIX de nuestra era cristiana. Una etapa en que los hombres le van a dar mayor crédito a la razón que a la revelación. Lo que vamos a observar es que el hombre no va a considerar en absoluto el aporte que tiene que hacer la Biblia o la palabra de Dios, que comienza a repudiar el hombre en este entonces, acerca de qué es el hombre, cuál es el origen del hombre. Vamos observando un alejamiento progresivo y no hay ningún tipo de interés en consultar con las Escrituras acerca de qué aporte dar sobre la naturaleza y el origen del ser humano. Inclusive vamos a encontrar personas que a lo mejor sí apelan a las Escrituras. Eso sucedió, por ejemplo, en la parte sur de los Estados Unidos, donde personas utilizan la Biblia y buscan versículos bíblicos para justificar la esclavización de gente de color o diferente grupo racial, lo cual es una aberración, porque la Biblia no hace semejante cosa. Pero sin embargo vemos personas que van a utilizar como instrumento la Biblia para justificar semejante aberración. Estamos hablando acá de una etapa de expansión compulsiva, colonial, europea, gente que va viajando por el mundo, y el comercio de esclavos y el desarrollo de la antropología racial van a dar lugar a una serie de clasificaciones raciales que buscaron justificar la superioridad de cierto grupo étnico y la sumisión u opresión de otro considerado de naturaleza inferior. Y entonces estas teorías encontramos que se basaron en, conclusiones grotescamente falsas, erróneas, acerca de, inclusive, como dije antes, pseudocientífica, no tienen ningún avance científico sobre la biología y la herencia humana. Por ejemplo, el naturalista sueco Carl Linneo, en una obra que se titula Sistema de la Naturaleza, en nuestro idioma, se publicó en 1735 esta obra. Estamos hablando del primer cuarto del siglo XVIII. Y este señor lo que hizo fue, por medio de la observación y las diferencias que encontramos en los diferentes grupos étnicos, dividió la raza humana en 4 grupos.
Los blancos, raza blanca formada por los europeos. Raza negra es todo el sector africano. La raza amarilla, que son los que habitan en la lejana Asia. Y luego la raza roja, que son los amerindios, vamos a llamarle, ¿no? A la gente que vive en el continente nuestro. La obra de Linneo en el siglo XVIII tuvo un impacto enorme, tremendo, en la consideración dentro de la comunidad científica cuando se trata de identificar al ser humano o de clasificarlo. Y en un sentido asentó las bases de la taxonomía moderna. La taxonomía es la parte de la ciencia que clasifica a los seres vivos. En el mismo siglo, en el año 1775, aparece un científico alemán, el nombre es Johann Friedrich Blumenbach, un antropólogo y un anatomista de mucha influencia también, que publicó una obra que se titula Sobre la variedad nativa del género humano. Y Blumenbach es interesante porque lo que va a hacer es de clasificar a los seres humanos en 5 grupos. Linneo lo hace en 4. Este hombre va a ir un poco más lejos y va a agregar una categorización más, y además va a ser un poquito más complejo el asunto. Por un lado, clasifica a lo que son los caucasoides o la raza caucásica, que está formada o forman parte del cono europeo, el Medio Oriente y también algunas personas que pueblan el subcontinente indio. Otro grupo es el de los mongoloides o raza mongólica, que comprendía personas asiáticas, orientales y los pueblos indígenas de América. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, ciertos rasgos en los esquimales, inclusive en algunos de los aborígenes de nuestro continente en América Central, que la fisionomía del rostro es, por ejemplo, de ojos ¿cómo puedo decir?, rasgados o orientados hacia los costados. Entonces, a eso se los clasifica todo dentro de un mismo grupo. Los etiópides, o la raza etíope, que forman o se referían a las personas que venían del África y personas de Sahara. Americanoides, o la raza americana, que englobaba los pueblos indígenas de nuestro continente latinoamericano, me refiero a América Central y América del Sur, y los malayoideos, que es la raza malayoide, incluía habitantes o nativos de las islas del sudeste del Pacífico y asiático. La clasificación de Blumenbach, así como la de Linneo, tuvo un impacto tremendo en el pensamiento del hombre de ciencia del siglo XVIII y aún el siglo XIX y gran parte del siglo XX, que es de donde venimos muchos de nosotros. No te olvides, hermano, que naciste en el siglo pasado. Estamos viejos ya, ¿no? Nacimos en el siglo XX, la mayoría de los que estamos acá. Sin embargo, estas clasificaciones que hicieron estos hombres de ciencia, yo llamaría mejor, para ser honesto, pseudociencia, tuvieron un impacto tremendo y significativo en el pensamiento de los hombres y la visión de la diversidad humana dentro de los siglos XVIII, XIX, incluyendo el siglo XX. Ninguna de estas clasificaciones tuvieron una base científica. Ninguna de ellas. Y sin embargo, ustedes van a encontrar en muchos de los libros de textos con los cuales nos educaron en la escuela, que se utilizaron, y hoy todavía, inclusive, en la narración corriente, se utilizan estas clasificaciones, que son horrendas. Y mucho menos encontramos esta clasificación que no es científica, y mucho menos vamos a encontrar respaldo bíblico a semejantes cosas. Se basaron en características fenotípicas de los seres humanos, influenciadas por el contexto histórico, el contexto cultural de la época. La Biblia jamás de los jamases hace una clasificación racial de los seres humanos. Inclusive usted va a encontrar que la Biblia lo que dice es que Dios no hace acepción de personas y nos llama a nosotros, a lo menos el pueblo de Dios, a hacer exactamente lo mismo. Es decir, lo que la Biblia nos inculca es
a amar a los demás, y lo que hace es prohibir la segregación racial a través de sus líneas. Bueno, uno podría decir, macanudo, pero pastor, a ver, ¿y qué de la clasificación que hace la Biblia de los hombres entre judíos y gentiles? Porque a fin de cuentas la Biblia hace ese tipo de discriminación o disociación entre los seres humanos, entre judíos y gentiles. Eso es una terminología que encontramos a menudo a través de las páginas de la Biblia. Pero acá tenemos que tener mucho cuidado. Acá se comete un error cuando se utiliza esa clasificación en términos raciales. Porque cuando se separa la Biblia a los hombres entre gentiles y judíos, no es una clasificación racial, sino étnica, cultural y o espiritual y religiosa. Y tiene que ver esa diferenciación no en la diferencia de los hombres, porque incluso la Escritura lo que nos dice es que los judíos no eran mejores que los otros. Cuando se hace la distinción tiene que ver con el pacto que Dios hizo con los hombres a través de una nación, y esa nación a través del pacto que concertó Dios con un hombre, Abraham. Génesis capítulo 12, Dios le dijo: en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y lo que observamos entonces a través del tiempo es la beta, el pueblo a través del cual va a venir el Salvador de los hombres. Así que no se trata de una distinción en términos raciales cuando se habla de judíos y gentiles. Las personas que acusan la Biblia de ser racista por el hecho de clasificar a los hombres en esos términos no saben de lo que están hablando. La Biblia jamás hace estratificación racial. Estas ideas entonces se popularizaron en realidad a partir del siglo XVIII y sin duda estas ideas llegaron a influenciar enormemente en la mente de Charles Darwin, este hombre que en 1859 publicó aquella famosa obra, El origen de las especies, y que ha tenido un impacto enorme en la sociedad contemporánea. La idea de que existen diferentes grupos humanos con características físicas distintivas que podrían haber sido un punto de inicio en las teorías de Darwin para hablar de adaptación de las especies, y eso incluye a los seres humanos, y la conexión que hay entre la variación y la adaptación al medio ambiente. Así como es más que probable que las teorías de Linneo y de Blumenbach influenciaron el pensamiento del siglo XIX, así también las teorías de Darwin influenciaron enormemente en todas las disciplinas del siglo XX. Inclusive la medicina está influenciada por el evolucionalismo. Inclusive las teorías sociales están influenciadas por el darwinismo. Por ejemplo, por la mala interpretación de este hombre nacieron disciplinas que a lo mejor usted escuchó o a lo mejor no. Déjeme que le mencione alguna, porque hay mucho que ha salido del darwinismo. Una de esas interpretaciones es el darwinismo social. Y lo que argumenta esta teoría o esta tendencia es que las diferencias raciales entre los seres humanos era el resultado de la competencia natural en la que ciertas razas son consideradas superiores a otras y estaban destinadas a dominar a otras razas consideradas inferiores. Y entonces esta interpretación sesgada, errónea, brutal, fue conocida como el darwinismo social, y que en un sentido fue utilizado para justificar la discriminación racial y la colonización de otros territorios. La eugenesia, otro concepto terrible que nace del darwinismo. Se argumenta que ciertas razas o grupos étnicos, si podemos llamarlo así, son biológicamente superiores y que deberían fomentar la reproducción con el propósito de aumentar y poblar la tierra con ese grupo superior, y al mismo tiempo tratar de restringir y en última instancia evitar por completo la reproducción de los grupos considerados inferiores o razas menores. Estas ideas llevaron
adelante políticas de descarte, políticas discriminatorias, de esterilización forzada y restricciones en la migración. Así que esto que estamos hablando no es un asunto de fantasía, son cosas que hemos experimentado en nuestro tiempo. El poligenismo. Se argumenta que los seres humanos de diferentes razas eran esencialmente distintos y que no comparten un origen común, algo totalmente opuesto a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, y eso no lo voy a tocar porque ya lo vi la semana pasada, los remito a la exposición que hice el otro día, eso está en el canal. Y luego tenemos algunas interpretaciones sesgadas acerca de la naturaleza y la diferencia de los seres humanos. Algunos científicos interpretaron incorrectamente o exageraron las definiciones y diferencias físicas y culturales entre diferentes grupos y se asociaron erróneamente como grupos inferiores y otros grupos superiores. Estas interpretaciones terribles que todavía siguen en la actualidad se basaron en prejuicios culturales y sociales arraigados en la época de estos pensadores que estoy mencionando. Otros ejemplos es el racismo científico. Durante el siglo XIX surgieron algunas teorías raras también, que intentaron respaldar otra vez la superioridad de cierto grupo de hombres en la sociedad. Y ojo, esto que estoy diciendo no quedó afuera de la iglesia, eso se metió adentro de la iglesia, Por eso estoy mencionando estas cosas. Y que esas razas o ese grupo étnico superior se basaba en conceptos científicos, cuando en realidad no lo eran. Hicieron mediciones craniométricas, le medían el volumen del cráneo de las personas y entonces, basado en esas mediciones, se hicieron diferenciaciones de tipo racial y se utilizaron datos para argumentar justamente la inferioridad de un superhéroe que llaman la raza negra, que el concepto es una aberración, y luego la superioridad de la llamada raza blanca. El darwinismo racial también argumentaban la competencia entre las razas y que la competencia es un asunto natural de supervivencia, que era algo constante y que el hombre, un sector de la sociedad humana, era intrínsecamente superior al otro sector, ya sea negro, latino, asiático. Tenemos un sector, la raza blanca, que está por encima de todos los demás. Esto dio lugar a la justificación del colonialismo. Se argumentaba, por ejemplo, que los colonizadores europeos eran biológicamente superiores a los demás y tenían la obligación moral de colonizar y civilizar a las otras razas inferiores. Y eso lo vemos en la conquista de las Américas, en nuestro continente. La pseudociencia racial, que intentaban establecer jerarquías raciales y justificar la discriminación racial basada en supuestas diferencias biológicas falsas. Y de esa manera entonces sometió a estados subhumanos a ciertas personas que formaban los grupos inferiores en la escala de valor social. Todas y muchas de estas ideas lo que hicieron fue deshumanizar al ser humano. Hablaban al hombre, pero lo que hicieron fue deshumanizar al hombre. La Biblia lo que hace es poner al hombre en su lugar. El hombre lo que hizo fue sacar al hombre de su lugar. ¿Cuál es el origen de la palabra raza? La palabra etimológicamente es radix y lo que significa es raíz u origen. Originalmente la palabra se utilizó para describir a personas de determinada etnia, de determinado origen. Luego es que se empezó a utilizar el término para hablar de la diferencia racial entre las personas. El primero que la utilizó o acuñó esta palabra en ese sentido, la palabra raza, fue el francés Leclerc en 1749 y 1804 en una obra que se titula Historia Nacional. Y luego entonces en el siglo XIX, este es el XXI, nacimos en el XX, en el siglo XIX entonces este concepto se aplicó más ampliamente en el campo de la antropología y también en la biología y otras disciplinas como la medicina y cosas por el estilo.
¿Es correcto entonces usar el término raza para referirnos a los hombres? No, señor. Hermano querido, esto que te estoy diciendo es importante. Escúchame bien. Porque todavía nosotros, no solo en la sociedad, sino dentro de la iglesia, inclusive usted prende la televisión y escucha los noticieros, y todavía seguimos clasificando a las personas en los términos de Linneo y Blumenbach. Hablamos de personas en el contexto de raza. Tal es así que cuando se comete un delito, usted va a escuchar en las noticias que dicen una persona blanca o negra. Y nos hemos acostumbrado tanto a hablar en esos términos que no produce ningún timbre en nuestra conciencia cuando usamos esos términos que lo que hacen es perpetuar una clasificación pseudocientífica que no tiene ningún asidero ni siquiera en las Escrituras. Y sin embargo, seguimos utilizando esa terminología. Si vamos a la escuela o vamos a un museo, vamos a encontrar todavía que se insiste en esa clasificación. Gracias a Dios que en este siglo XXI hemos despertado los hombres, no solo la iglesia, pero los seres humanos, y estamos luchando contra esa clasificación y estamos detestando este concepto, sabiendo muy bien que no tiene ninguna base científica. Pero va a llevar mucho tiempo para desintoxicarnos de la terminología, y el problema es que cuando nosotros tenemos metido en el ADN esa manera de pensar, cuando empecemos a mirar a las personas vamos a generar estereotipos y vamos a mirar a las personas, aunque me declare un no racista, sin embargo vamos a discriminar a las personas. Ya voy a hablar la semana que viene por qué el hombre, porque algunos dicen, bueno, el problema del racismo es un problema de educación. En parte sí lo es, pero tenemos que ir a la raíz del por qué la persona que se le dice que sea un racista, que haga discriminación, no dice no, sino que deja ser influenciado por la ideología y termina siendo un racista. Y lo que voy a mostrar es que todo esto tiene que ver con la corrupción total del ser humano por causa del pecado, y es algo que no se está considerando. Hasta que el hombre no entienda que no hay bondad en el hombre y que somos seres corruptos en lo más profundo de nuestro ser, no vamos a entender por qué razón nosotros hacemos discriminación entre las personas. Los pueblos aborígenes, por ejemplo, que usted ve que no se habla mucho de ellos. Hoy estamos hablando de las infamias que se han cometido y se siguen cometiendo en la sociedad hacia las personas de piel oscura. Pero, ¿y qué de los pueblos aborígenes? ¿Cuánto escuchamos nosotros hoy en la agenda, aunque ya se está tocando el tema, pero no se ha entrado con toda su fuerza para poder resolver la problemática del aborigen? No estoy hablando de Canadá, Estados Unidos, pero en nuestra Latinoamérica también. Ellos también han sido y siguen siendo discriminados, oprimidos, e inclusive exterminados en ciertos lugares del mundo. No nos olvidemos lo que pasó en nuestro continente, cómo se borraron del mapa ciertos grupos étnicos. Ellos también perdieron la identidad, ellos también perdieron su libertad, perdieron sus derechos, perdieron sus tierras, sufrieron violencia, sus mujeres fueron violadas, algunas fueron amputadas, cortadas a pedazos, se robaron sus hijos, incluso fueron forzados a trabajar en las minas hasta encontrar la muerte en esos lugares. Si ustedes se leen un poco la saga en Bolivia, de cómo el conquistador llegó a Bolivia y mandó a los aborígenes a explotar las minas de plata a tal punto que la gente escupía sus pulmones, mientras el europeo tiraba los cubiertos de plata por las ventanas de las casas como diversión. No se habla nada de eso. Y sin embargo, esa es la realidad de nuestro continente latinoamericano. Si este no es un problema de la raza que llamamos, mal dicho, negra o amarilla u otro tipo, esto es un problema en el hombre. Hay algo que está roto dentro nuestro. Y lo que hacemos es considerarnos superiores a otros, y cuando consideramos a alguien inferior, lo categorizamos y lo explotamos. A ver, cuando sucede en la iglesia el fenómeno de que las personas hacen discriminación de un creyente a 8 en términos de dones espirituales, ¿qué cree usted que estamos haciendo? Ese es el germen del racismo.
El momento en que una persona dice yo soy más que el otro, superior a la otra persona, clasifico a esa persona y la pongo en un estrato inferior al mío, por el solo hecho de que yo tengo un don espiritual distinto al de la otra persona. ¿Por qué tenemos que decir, bueno, esto sí es racismo, pero esto no? La discriminación es un germen que nos lleva entonces a estos conceptos raciales en donde nos sentimos superiores a la otra persona. Y es por eso que el hombre, a través de la historia, esclavizó, sometió, violó a otras personas que consideraban inferiores. La saga de los grandes imperios comiéndose a los pueblos de alrededor. Y nuestro continente latinoamericano, ojo, porque nuestros aborígenes sometieron a aborígenes que consideraron inferiores. Póngase a estudiar un poquito lo que pasó en la saga del Perú, el Alto Perú, y en Centroamérica. Pero no, eso es tabú. El que acusa esas cosas es un racista. Yo soy un racista por decir lo que estoy diciendo. La culpa del racismo es de todos. No es del blanco, es de todos, es un problema de todos. Es cierto que el blanco tiene responsabilidad histórica al haber explotado a otras etnias, pero es por una cuestión de cultura y tiempo. El blanco, Europa, es muy antigua, es una cultura vieja, nosotros los americanos somos nuevos. Y ellos florecieron y usaron el poder y el control y la ciencia para someter a otros. Pero si nuestras Américas o los pueblos en África hubiesen tenido la superioridad que tuvo el Europa, hubiesen sometido a las otras naciones, hubiesen esclavizado a las otras naciones. ¿Usted cree que en África la gente de color no esclavizaba a sus semejantes? Vaya y lea. Como pueblos aborígenes en África salían de campaña para secuestrar en las aldeas a las personas y luego venderlos a los comerciantes y los barcos negreros. Pero eso no se dice. Todos tenemos este problema. Y hasta que el hombre no se sincere con su naturaleza caída, no vamos a resolver el problema racial en este mundo. Y yo estoy convencido que no se va a resolver hasta que no venga Cristo. Francamente, ojalá me equivoque. Hoy hemos perpetuado y hemos continuado aferrados a la clasificación, hermano, en términos de raza, lo cual va totalmente a contramano de lo que la Biblia dice o cómo describe al ser humano. Cuando el apóstol Pablo escribió a los colosenses, y ahora va a ver por qué, resulta interesante cómo se aplica lo que está diciendo Pablo a la problemática racial contemporánea. Este hombre escribió con el fin de hacerle entender al fin a los creyentes quiénes somos en Cristo Jesús. Y es el tema del capítulo 1 y capítulo 2 de la carta a los colosenses. Y este hombre nos va a decir en los versículos 6 y 7, fíjese en su Biblia, que son los versículos centrales de toda la carta. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Noten ustedes el llamamiento que hace Pablo, andar en Cristo. Andar en Cristo. ¿Usted se imagina a Cristo, y dígame usted si lo ve en las Escrituras, haciendo clasificación racial o tratando a una persona por cuestión de pigmentación de piel de marginar a la persona? Cuando en realidad Jesús lo que hacía era denunciar constantemente a quienes denunciaban a las personas. My goodness, cuando usó la parábola del buen samaritano, es justamente para mostrarnos personas que hacen segregación, que ven a una persona diferente, de otra etnia, de otra cultura, de otro estatus social, inclusive de otras creencias, y vemos que estas personas se creen con ese aire de superioridad, que esta persona se merece donde está, es inferior en calidad, en clase, y pasan de largo. Y el buen samaritano, una persona descartada, dice, no, este es un semejante, tengo que tenderle la mano. La historia no está para entretenernos, sino para mostrarnos cómo pensaba Jesús en cuanto a las diferencias sociales, culturales, religiosas, étnicas. Desde los versículos 2 al 8, el apóstol Pablo va a persuadir a los creyentes, o intenta persuadirnos a nosotros, a no ser convencidos por argumentos que van contra las doctrinas cristianas.
Por eso plasmó esos versos a los que acabo de dar lectura cuando comencé la exposición. En esos días, para que entiendan el contexto del por qué Pablo escribe esto, se había levantado un grupo de personas que hoy llamaríamos prenósticos, con ideas muy raras, que a la postre llegaron, por no prestarse atención a los consejos de Pablo, a florecer y fueron un dolor de cabeza para el cristianismo del siglo II y siglo III. Debieron de haber parado ese asunto, pero por no ser consecuentes con lo que nos decía el apóstol Pablo, el siglo II, después que murió Pablo, esto fue en el siglo I, siglo II y siglo III, fue un dolor de cabeza para el cristianismo. El gnosticismo, que otra vez, este es el fermento del gnosticismo, lo que vemos acá, estalló y creó un gran problema para el cristianismo. Y el problema era que ellos enseñaban y contrastaban en sus enseñanzas con lo que la Biblia enseña acerca del Señor Jesucristo. Se arribó a un concepto completamente erróneo o equivocado de la persona y naturaleza de nuestro bendito Señor y Salvador, y en lo tocante al tema de la salvación, cómo es que el hombre se salva, cómo obtiene la salvación, cómo llega a la salvación. Bueno, no solamente abordaron lo que es la estructura cristiana, sino que también sus enseñanzas se desbordaron en cierta medida en la sociedad de aquel entonces. Y a veces uno dice, bueno, pero es un asunto que amenazó al cristianismo, así como hoy las doctrinas raras que se enseñan en la iglesia, se queda en la iglesia. No, señor. Las personas que enseñan cosas erradas no están pensando en influenciar una célula dentro de la sociedad. Eventualmente las ideas se desbordan y el propósito es ganar la mente de la gente. Todas las ideologías que hay fuera del mundo no se quedan con el grupo que se arrima a esas ideas, sino el propósito es conquistar la mente de toda la sociedad. Las ideologías de género no se quedan entre las personas que piensan de esa manera, sino que quieren forzar y estructurar a la sociedad a caer dentro de los perímetros de la ideología, que todo el mundo piense de esa forma. Las falsas doctrinas dentro de la iglesia, el propósito es conquistar al resto de la sociedad. Ninguna ideología se queda en el cajón. No están hechas para quedarse adentro de un frasco. Es para influenciar la sociedad entera. En la predicación del Evangelio es para poder llenar al mundo de Cristo. Y el gol de Dios no es dejar cierto sector de la sociedad perdido, sino eventualmente transformar al mundo entero y que sea todo el mundo un mundo que glorifique a Dios. Las ideologías, no se engañen, no son para que se queden en un rincón, no son inocentes. Todas las ideologías quieren impactar y ganar la mente de todos los hombres. Esto es una competencia por la mente de todos. Por eso a Pablo le preocupaba lo que estaba pasando y le escribe a la iglesia, ¡cuidado! Pongan atención a esto. No, hoy hablamos de pluralismo, hoy vale todo. No existe el pluralismo. Sí, existe el pluralismo de opiniones, pero el gol es uno solo: llevarnos secuestrados a todos a una sola manera de pensar. Y un día el mundo se va a doblar las rodillas delante del caudillo llamado el anticristo y vamos a tener que aceptar todo lo que el anticristo diga que se debe hacer o creer. Pablo no trató con el problema del racismo. Es más, ningún lugar en la Biblia se habla acerca del problema del racismo, pero en este caso me refiero al apóstol Pablo en el siglo I. ¿Por qué? Sencillamente porque no era un problema en la sociedad del primer siglo. Por eso la diferencia entre el hoy y el ayer. En aquel entonces el problema racial no existía. Las personas no hacían estratificación social en términos de raza. Repito, esto es algo relativamente nuevo. El concepto raza empezó en el siglo XVIII y se impulsó hacia nuestra generación. Por eso es que no vemos en las Escrituras pasajes bíblicos hablando del problema racial, porque no era un problema en la sociedad de entonces. Pero había otros problemas que sí afectaban la sociedad, y es por eso que el apóstol Pablo escribió esta carta, para orientar a los creyentes qué hacer, cómo discernir la problemática, y no quedarse quietos, sino envolverse en el asunto, hacer algo al respecto. De la manera que Pablo se preocupó con los problemas que afectaban a la iglesia y a la sociedad, hoy si estuviese vivo estaría escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, para abordar los problemas que nos afectan hoy a la iglesia y la sociedad.
El problema es que hoy no discernimos al apóstol Pablo y su pensamiento para aplicarlo a las problemáticas de hoy. Nos quedamos en el ayer, contemplamos el ayer, y es por eso que no resolvemos los problemas del hoy. Vivimos en el pasado. Pablo nos dice, anden en Cristo, y ese principio no se quedó en el ayer, sino que se aplica al presente. Debemos seguir andando en Cristo Jesús. El racismo tuvo un impacto desde adentro, desde afuera hacia adentro, así como estas ideas prenósticas en los días de Pablo tuvieron un impacto desde adentro hacia afuera. Las ideas querían conquistar a los hombres, sus mentes. El racismo fue algo que fracturó la sociedad humana y hoy día seguimos clasificando a las personas, no solamente en términos de color de piel, sino en estrato cultural, educación y una serie de cosas. Esto existía ya en el tiempo del apóstol Pablo. La esclavitud africana y transatlántica, hermano querido, involucró el comercio de personas africanas y la explotación en las Américas, que provocó el sufrimiento de millones de personas. No podemos contar el número de personas que padeció. Con mi esposa fuimos al Caribe en una ocasión y fuimos a visitar un museo de esclavos. Y nos llevaron a ver un pedazo de barco, llamaban los barcos negreros, y disculpen el término, pero así es como le llamaban, no que debemos perpetuar la idea. Y en ese lugar nos explicó el hombre, está en la parte, digamos, de abajo, no sé si se le llama quilla o cómo se le llama la parte de abajo del sótano, digamos, del barco. Había unas tablas que estaban arriba una de otra a lo largo de todo la base del barco, que tenían esta altura de separación entre unas y otras. Y lo que hacían era acostar a los que habían esclavizado, los capturados, que venían desde el África al Caribe, los acostaban a todos en línea, uno pegado al lado del otro. Y los hacían acostarse de perfil para que entren más personas. Los viajes duraban meses. Eso se llenaba de agua ahí abajo. Esas personas tenían que defecar y orinar acostados todo el viaje. La mayoría del transporte moría. Solamente los fuertes sobrevivían. Sacaban a esas personas que morían y los tiraban para que se los devoren los tiburones. Y llegaban casi muertos los que habían pasado la gran travesía. Les tiraban pan que se mojaba en esa porquería, en esa mugre. Y por eso es que las personas morían durante el viaje. Cuando terminó de hablarnos el hombre y se fueron todos, yo me quedé sentado en ese lugar y me acosté. Y pude sentir la claustrofobia y me puse a llorar. El hombre se olvidó de eso. Hoy hacemos artículos académicos, discutimos acerca del tema, hablamos de lo abstracto, pero no nos conectamos con el hombre. Si nosotros realmente conectáramos con las personas, ya no se discutiría más el tema. Habría completo acuerdo entre un sector de la sociedad que llamemos de color oscura y color blanca y de cualquier otro color que usted quiera, y nos sentaríamos todos a llorar, a pedir perdón a Dios. Porque nosotros hemos sometido al hombre a un estado de deshumanización que es espeluznante. Pero no se habla en esos términos. No nos impresiona eso. Lo que hacemos es romper vidrieras, de patear las calles, de agarrarnos a golpes, pero no resolver el problema, porque es un problema que no lo vamos a resolver hasta que Dios transforme la vida de cada uno de nosotros. Todos somos culpables de este problema. No hay víctima de ningún tipo. ¿Por qué razón el hombre llegó a abrazar el racismo? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros los seres humanos? Bueno, el hombre se dejó engañar, como dice Pablo, por medio de filosofías y huecas sutilezas
de acuerdo a una tradición pseudocientífica de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, mal observado, mal interpretado, mal estudiado y no según Cristo Jesús. Por eso las palabras de Pablo sí son aplicables al problema de hoy. Nosotros cedimos nuestra mente, nuestras convicciones a filosofías huecas, a pseudociencia, que lo que hizo fue dividirnos en lugar de traer unión entre los seres humanos. En este clima de tensión ideológica en cuanto al tema del racismo, es bueno seguir el consejo que nos da el apóstol San Pablo. Este hombre primero que todo dice, mirad, en otras palabras, pongan atención a esto, iglesia. Número 1, tenemos que evitar a toda costa todo engaño. Nosotros hoy, la iglesia, en lugar de evitar el engaño, le dimos la bienvenida. Y las ideologías que se están dando se metieron dentro de la iglesia porque nosotros no evitamos el engaño. Abrimos la puerta de nuestros templos, las puertas de nuestros hogares, de nuestros corazones y le dimos la bienvenida a estas filosofías engañosas, pseudocientíficas. Pero dígame, el otro día le mencioné que hoy día llegamos al colmo de que una persona diga que la forma en que se percibe, eso es la realidad. Yo me percibo como esa silla que está ahí y usted me tiene que aceptar como silla. No interesa mi biología, lo que dice mi biología. Consideramos que eso es científicamente incorrecto. Lo correcto es como yo me percibo. No se sienten arriba mío porque lo saco corriendo. No soy una silla. Pero a ese ridículo hemos llegado en nuestros tiempos. Todo porque nosotros no evitamos el engaño. Pablo les escribe a los colosenses y les llama, mirad, eviten todo engaño, dice este Señor. Número 2, evitar los medios utilizados para el engaño. El medio es por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hoy usamos estos conceptos pseudocientíficos para justificar ¿qué cosa? La explotación del hombre por el hombre. Y nos tragamos ese asunto. Y cuando habla una persona que tiene unos títulos colgados en la pared diciendo yo soy un científico, tengo la autoridad, y nos dice mentiras flagrantes como las del siglo XVIII y siglo XIX, nos las tragamos por el solo hecho de estar pintados con el título. No interesa si dicen barbaridades. Se utilizaron medios para meternos el engaño. Bueno, lo que dice Pablo es que tenemos que evitar no solo el engaño, sino los medios que se utilizan para inyectarnos el engaño. Y para eso hay que informarse. Y número 3, evitar el origen del engaño. Dice este hombre, rudimentos del mundo, principios básicos y elementales mundanos, sabiduría humana, no sabiduría divina, pseudociencia, especulación, falacias, fantasía. En cambio, nos dice este hombre, lo que tenemos que hacer es enfocarnos no en eso, sino en Cristo Jesús. Nuestra identidad común es Cristo, no nuestro color de piel, no lugar de origen. Cristo, el Dios encarnado, donde no hay acepción de personas, no hay clasificación racial en Cristo Jesús, todos somos uno en nuestro bendito Salvador. Si el mundo entendiera esto, no estaríamos sufriendo y discutiendo acerca de estas cosas. Renunciemos, hermano querido, al engaño del racismo. No mires más a tu latinoamericano como raza latina. Yo escucho muchas veces decir, incluso se dieron cuenta que a veces los latinos hablamos mi raza. ¿No han escuchado ese término? ¿Qué tal raza? Le decimos al hermano, raza. Usamos el término. Bueno, eso es una aberración. Nosotros los cristianos, que lo usen los de afuera, allá ellos. Pero eso se tiene que terminar en nuestro vocabulario. No se habla en esos términos. Eso insulta la imagen de Dios en el hombre. No miremos a nuestros hermanos en la fe de diferente raza. Mi esposa es de otro lugar del mundo. Le dicen raza amarilla. Yo no la veo amarilla. Tenemos un hermano aquí
que es de piel oscura. La sociedad le dice negro. Yo no lo veo negro. Yo veo a mi hermano. Tenemos que terminar con los estereotipos. Tenemos que dejar de mirar a la persona, al indio, al nativo. Somos todos iguales. Ya voy a hablar de pigmentación en otra ocasión para hablarle que a fin de cabo somos todos marrones. Todos, sin excepción en el mundo. No hay negro, blanco, somos todos del mismo color. Lo que cambia es la intensidad, pero todos tenemos el mismo color. Esa estupidez de clasificar a los hombres por la intensidad del color nos lleva al racismo. Terminemos con esas cosas, hermano. Nelson Mandela dijo estas palabras: detesto el racismo, porque lo veo como algo barbárico, ya venga de un hombre negro o de un hombre blanco. ¿Sabe lo que me gustó de eso? Que primero mencionó negro y después blanco. Y fueron los blancos los que lo metieron preso. Y pasó toda su juventud en la prisión. Salió el pobre hecho tiras. Nunca guardó odio en su corazón. No sé si fue cristiano o no. Yo no estoy hablando de eso ahora. No conozco su profesión religiosa. Pero el espíritu de una persona que veía a los hombres iguales. Y dijo, es barbárico para un negro como para un blanco. Usualmente hoy se discute blanco y después negro. Y no es que este hombre estaba diciendo que los negros son más culpables, lo que estaba tratando era rompiendo la barrera ideológica de separación y diciendo somos todos responsables, todos somos iguales. No importa de qué color sea la persona que practica el racismo, es un bárbaro, es barbarismo social. Pablo dijo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si Pablo hubiese estado vivo hoy, hubiese agregado en esa descripción que hace, no hay negro ni blanco ni amarillo. Estoy seguro que este hombre hubiese abordado el problema social y hubiese agregado a eso, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hubiese dicho, no hay negro, no hay blanco, somos todos uno en Cristo Jesús. Si es que estamos en Cristo Jesús, porque si no estamos vinculados a Cristo, el problema es que estamos vinculados a ideologías que lo que hacen es segregar, diferenciar a los hombres. El hombre fue el que segregó al hombre, no Dios, no la religión cristiana. Somos uno en Cristo, por lo tanto, de hoy en adelante andemos en Cristo Jesús. Abandonemos de cuajo estas ideologías, abandonemos el vocabulario que lo que hace es segregar y hacer o crear estereotipos que nos divide a nosotros la iglesia de Cristo. No hay colores en la iglesia, hay un solo color y es la bandera de Cristo Jesús, a quien le debemos la gloria y la honra por habernos hechos a todos nosotros de diferente etnia, un solo pueblo, y que vamos a morar eternamente en la presencia de Dios gracias a Cristo Jesús. Así que, en cuanto al flagelo del racismo, no abandonemos el engaño que se nos ha metido y que se ha metido incluso adentro de nuestras escuelas. Nos engañaron con estos conceptos que no tienen fundamento científico y mucho menos un fundamento bíblico. Señor, estos son temas delicados, difíciles de tratar, pero en realidad son temas que nos exponen a nosotros, Señor. Ayúdanos a que se nos aclaren los ojos, que podamos ser, en cuanto a la piel se refiere, daltónicos, que terminemos con las clasificaciones. Se nos metieron estas ideas no hace mucho tiempo y, Señor, se ha incrustado en nuestro ADN y en lugar de ver personas miramos el color de la piel. ¡Qué aberración! ¡Qué infamia, Señor! ¡Qué deshonra hacemos! Ayúdanos, por favor, a cambiar. Cambia nuestra percepción, derriba nuestros estereotipos y lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, a quien le debemos la mayor de las gratitudes, todos quienes vinimos a sus pies y aceptamos tu salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a no dejarnos engañar por estas filosofías y huecas sutilezas, estas pseudociencias que nos han llevado a dividir a los hombres en lugar de unirlos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.